Buenas tardes. En el video anterior estábamos con algunas series de circuitos integrados. En este momento nos vamos a referir al 74ALS190. Entonces es un contador señalado en algunos chips también 74HC190. También hace parte de este grupo el 191. Entonces vamos a mirar en el libro. Este es el texto. Entonces tenemos aquí relacionadas las series que acabamos de mencionar. Este es el diagrama, símbolo lógico. Y tenemos aquí este tipo de contador, el módulo de conteo. Para esta serie son 10 y para esta otra serie el módulo es 16. Entonces ahí vemos la tabla de comportamiento de las diferentes entradas. La entrada de reloj, esta otra entrada, la entrada de carga, de conteo ascendente y descendente, la entrada de reloj, la función. Entonces ahí tenemos carga sincrónica, conteo ascendente, descendente, y no hay cambio con esta combinación. Entonces, como vemos, se trata de contadores ascendentes descendentes con la entrada de down up. Entonces, para contar, cargar debe estar en 1, ¿no? Aquí tenemos, para que se dé la cuenta, cargar debe estar en 1 y seten debe estar en bajo, nivel bajo. Entonces esta salida max min decodifica o detecta el último estado de conteo ascendente o descendente. Por otro lado, RCO, Ripple Curly Output, esta salida se pone en 1 o alto cuando detecta el último estado de conteo o estado terminal o decodificar. Dijimos entonces que MaxMin solo detecta un estado de secuencia de conteo. Solo depende de si está contando hacia arriba o hacia abajo. La RCO se activa en bajo cuando detecta el estado terminal apropiado para el contador. Bueno, esas son algunas de las características de esta serie de contadores. Ahora vamos a ver arreglo de múltiples etapas de conteo. Con la ayuda de la salida RCO, vamos a mirar una conexión en cascada de cómo se interconectan estos circuitos integrados. Pero antes, en el libro Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. tenemos el comportamiento de las ondas de las señales para el 74HC190 que acabamos de mencionar. Entonces aquí tenemos la señal del reloj, las diferentes señales seteadas de entrada, el comportamiento de las salidas de conteo y
las señales correspondientes a max min y RCO negada, ¿no? Entonces ahí para que las evalúen paso a paso es el comportamiento del 74HC190. Entonces es práctico ver el comportamiento de las señales de conteo, ¿no?, frente a las señales de control. Aquí de nuevo con el texto, entonces vamos o estamos con un arreglo de múltiples etapas para conseguir un conteo más amplio. Entonces aquí vemos cómo se interconectan dos contadores, en este caso serie 163. Entonces vemos compartida la señal de reloj, la señal RCO de un chip conectada a la señal de entrada o NENT del otro chip. Aquí vemos que de nuevo este RCO va a las etapas de mayor orden del contador. Entonces vemos igualmente las señales de control interconectadas en paralelo. Igualmente se siguen para un mayor orden de conteo. Entonces de esta forma se hace. Las señales de entrada o el dato de entrada los tenemos aquí en esta parte. Son 8 bits del 0 al 7 y tenemos la salida o el nivel menos significativo de las señal de salida del Q0 al Q7. Listo, aquí están los bits más significativos y los bits menos significativos. Entonces ahí tenemos la forma de interconectar dos contadores de la misma serie, ¿no? Entonces en el libro de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Seguimos aquí nuestras notas de codificación de un contador. Entonces vamos a ver. Para ver los estados de conteo se puede, ya vimos, utilizando LEDs, se puede con LEDs, pero es más efectivo ver el valor de conteo con un arreglo de compuertas que detecte el número 0, 1, 2, 3, etc. Entonces con ese arreglo de compuertas se logra dibujar, por decirlo así, un 0, un 1, un 2, bueno, los diferentes números a representar. Se ilumina un LED para cada conteo. Entonces vamos a mirar eso en el libro. Entonces a través de compuertas, como dijimos, podemos representar el número 0. El número 0 se configura o se debe generar prendiendo un LED que corresponde al 0 y se da en la combinación de menos C, o más bien C negado, B negado, A negado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las entradas del C negado, B negado y A negado. Cuando estos valores entren a esta compuerta AND, se genera un 1 prendiendo un LED que corresponde al 0. Entonces quedaría 0 y los demás queda un 1 más bien para prender un LED y los demás en 0.
De forma similar haríamos con el número 1, otro LED, donde la combinación para el número 1 sería el C negado, B negado, A. Aquí las tenemos, C negado, B negado, A. Entonces con esta combinación se genera un 1 y prendería o arrojaría un valor de 1 lógico para prender el correspondiente LED de 1, los demás en 0. Y así se dibujan todos, ¿no? Ahí podemos ver el arreglo de compuertas. Entonces para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, 5, 6, 7. En un arreglo de 3 bits. Eso sería con LEDs. Entonces para 8 estados, ya lo vimos, ¿no? Ese era el módulo 8. Lo acabamos de ver. En contadores BCD, que son los que cuentan hasta 10, de los estados 0 al 9, se puede con LEDs también, ¿sí? Como vimos en el ejemplo del libro, o con visualizadores de 7 segmentos, que se ven de esta manera. Entonces este tipo de contador que son displays, también con un arreglo de LEDs distribuidos aquí para que se dibuje el número, el 0, el 1, el 2, así. Bueno, son visualizadores de 7 segmentos que los veremos más adelante. Bueno, seguimos acá las notas. Análisis de contadores síncronos. Ahora vamos a diseñar contadores totalmente síncronos. Hacemos la tabla con el estado presente y el estado siguiente. Es una tabla muy práctica. Entonces, primero veremos el circuito contador que está en el libro. Aquí estamos en el libro. Tenemos un contador de 3 bits, A, B, C. Entonces fíjese que tenemos esta combinación, estas ecuaciones. El JC es la combinación de la multiplicación de A por B. B por A. Listo. El KC es el mismo C del flip-flop. ¿Sí? El JB, que es este, es igual al A igual al KB. ¿Sí? Y JA igual KA igual al C negado. Entonces aquí tenemos C negado. Esa forma de interconexión de alambrado con este tipo de ecuaciones o con este arreglo de ecuaciones nos permite trabajar el contador, ¿no? Ya miraremos la tabla. Entonces veíamos las ecuaciones en el libro, estas mismas, ¿no? Estas son las notas. Entonces, si iniciamos el conteo con CBA, lo iniciamos en 0, entonces, ¿qué pasa? Aplicando las ecuaciones, da JC igual 0, ¿sí? Teniendo el CBA con estos valores. KC igual 0, JB igual KB igual 0, JA igual K igual 1, porque es el C negado. C negado es 1. Entonces, el flip-flop A es el único que va a conmutar con el pulso del reloj. El flip-flop A, el primero, conmutaría, pasaría de S0
a un 1 cuando llegue el pulso del reloj. ¿Sí? Por tanto, con la llegada del pulso del reloj, sigue el estado CBA001. Empieza a contar. Entonces inició con 0, 0, 0, ahora seguirá 0, 0, 1. Y así se va configurando el conteo, ¿no? Entonces, como vimos, ese 0, 0, 1 es el estado que sigue, es el siguiente estado. Si hacemos el mismo análisis, el estado que sigue de la combinación CBA es el 0, 1, 0, aplicando de nuevo las ecuaciones que acabamos de ver, ¿sí? Pero ya sobre este nuevo valor. Entonces, aplicando las ecuaciones, seguirá el estado 0, 1, 0, que es el 2. Entonces, vamos a referirnos a la tabla del libro. De nuevo estamos con el texto de sistemas digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces este es el estado presente, donde decíamos que inicialmente ceros, y este es el estado siguiente, 0, 0, 1. Entonces al ceros sigue el 1, al 1 sigue el 2 y así. Entonces ahí tenemos. Y tenemos las diferentes entradas de control, cómo van cambiando, o sea, de acuerdo a cada combinación de CBA. Lo que aplicando las ecuaciones que vimos, ¿no? Entonces ahí está la tabla. Entonces de nuevo aquí en las notas vemos esos conteos y se ve que este contador cuenta hasta CBA 100 y sigue la combinación 000, o sea, cuenta hasta 4 y con el siguiente pulso del reloj vuelve a 0. Entonces fijémonos de nuevo en la tabla que cuenta 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4. Entonces el estado siguiente de 4 es 0, vean. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en algún momento por ruido o algo se genera un conteo diferente al circuito de conteo que es de 0 a 4? Por ejemplo, cae un 5. Entonces el comportamiento aplicando las ecuaciones es que vuelve aquí a un 3. ¿Sí? El estado siguiente de este será un 3. Y si cae en esta otra combinación que corresponde al 6, el estado siguiente sería un 2. Y si se da la combinación 7, el estado siguiente sería un 1, aplicando las ecuaciones de JC, KC, JB, KB, JA, KA. Entonces ahí tenemos. Este es el resultado de análisis de la tabla. Entonces vemos que es un contador de 0 a 4. ¿Sí? Porque en 4, estando en 4, vuelve a 0. Se inicia la cuenta. Por tanto, es un contador módulo 5 porque cuenta de 0 a 4. Cuenta 5 estados. 5 estados. Ahora, si el contador lo ubicamos en una secuencia a lo que veíamos, ¿no? En la gráfica. En una secuencia o combinación de no conteo, por ejemplo, veíamos esta que es un 6. Y al aplicar las ecuaciones, entonces retorna a un conteo normal. Bueno, ahí miramos, ahí nos dimos cuenta en el análisis de la tabla.
Un contador con flip-flops tipo D es más complejo en sus circuitos de control. Entonces vamos a ver ese tipo de circuito en el libro. Este es el tipo de contador, utilizando los flip-flop tipo D. Entonces vemos el arreglo con estas compuertas. Se configuran las ecuaciones para el DC. Aquí tenemos un arreglo de una OR de 3 entradas, ¿sí? Y cada entrada de esta OR son unas AND de 2, 2 y 3 entradas. 2, 2 y 3 entradas. Entonces ahí tenemos esta primera ecuación. La segunda ecuación es esta del DB y la última de A. Entonces ahí está el alambrado de acuerdo a las ecuaciones y tenemos el correspondiente comportamiento de la tabla de acuerdo a esas ecuaciones, y al conteo 0 le sigue el 1, al 7 le sigue el 0, ¿sí? Entonces es un contador de 0 a 7, ¿sí? Porque de 0 sigue el 1, del 1 el 2, del 2 el 3 y así, ¿no? Aquí miramos que del 7 sigue el 0. Entonces es un módulo 8. Bueno, ahí tenemos teníamos ese diagrama. En el próximo video vamos a mirar cómo se diseñan esos contadores, de dónde salen esas ecuaciones. Entonces por ahora ya completamos los 22 minutos. Dejaremos ahí para el próximo video. Haremos referencia a lo que acabo de mencionar, diseño de contador síncrono. Entonces gracias.